Pero una de las características, llevándolo a nuestro terreno, es la escritura automática. La escritura automática se ha estudiado muchísimo y es muy interesante porque es escribir lo primero que te llegue a la mente, sin tratar de razonarlo. Esta escritura lo que hace es todo lo que vas pensando lo vas escribiendo. Durante muchos años se ha discutido si este tipo de escritura realmente funciona o no, porque finalmente nosotros pensamos como con campos semánticos. Por ejemplo, les voy a hacer un ejercicio. Tú vas a decir una palabra que después de la que yo diga. Si yo te digo perro, Gato. tú, Pati, una palabra. Casa. Exacto, se fijan cómo todo coincide con el campo semántico, o sea, hay perro, hay un gato, hay una casa. Si me hubieras dicho baño, entonces sí hubiera sido como una parte de la escritura automática. Hay un escritor y que ha sido uno de los, pues yo creo que el hombre que más sabe, y un profesor mío, Roman Gruber, me lo dijo, que más sabe surrealismo se llama Paul Hammond, que entonces él hace todo este estudio sobre este tipo de escritura donde dice, es muy difícil que realmente se haya logrado hacer, ¿no? De hecho, Octavio Paz tiene un poema que se llama el poema circular, que lo hace un poco como este proyecto de el surrealismo. Pero lo interesante aquí es que la primera película que hace Buñuel la hace con Dalí, con su gran amigo Salvador Dalí, nuestro Dalí, el que pinta increíble, surrealistamente. Él y hacen este ejercicio. A la hora de escribir el guión, empiezan a hacer todo lo que es una escritura automática. Es una película que ya en algún momento comentaremos, pero hablando sobre literatura y sobre escritura, pues cómo puede haber diferentes tendencias de lo que tú tienes que utilizar tu creatividad para proyectarte. Entonces, es una invitación. Si no sabes escribir y tienes ganas de escribir, pero no sabes cómo hacerle, empieza utilizando la escritura automática y a ver qué te sale. Y cuando puedes ver lo que te sale surrealistamente, a lo mejor empiezas a acomodar palabras. Es como un ejercicio como de reflexión, ¿no? Para ir acomodando los textos. Entonces, otro ejercicio que traigo es escribir es crear. Nosotros, ¿cómo podemos empezar a escribir? Lo que yo les digo a mis alumnos. ¿Cómo puedes empezar a escribir una idea de lo que tengas? ¿O cómo te puede surgir primero una idea? Lo primero que tenemos que tener es una idea. ¿De dónde las tomas? ¿Tú de dónde tomarías una idea? ¿Tú, Pati? Tal vez de la dinámica de la vida cotidiana. Muy bien. Puedes empezar a escribir, fíjate bien desde dónde lo puedes hacer. Desde una anécdota, desde la vida cotidiana, como bien lo dices, desde una pintura, desde una canción, o sea, una música que te recuerde y puedas escribir sobre esa canción, desde un cuadro, ¿no? Por ejemplo, Miguel de Unamuno tiene un poema maravilloso que habla sobre el Cristo de Velázquez. Entonces, combinar el Cristo de Velázquez, que es una cosa impresionante, con el poema de Unamuno es algo que dices, ahí es donde está la creatividad, no nos podemos cerrar. Yo les invito a que vean el Cristo de Velázquez, que la leyenda dice que Velázquez pintó ese cuadro de tal manera que cuando el rostro de Jesucristo era tan perfecto que se asustó tanto que por eso la mitad del rostro lo cubrió con el cabello de Jesús. Y ahí es donde Unamuno hace un poema que se llama El Cristo de Velázquez. Qué interesante. Entonces, pues mi invitación hoy es que utilicemos todos los recursos, como les decía, a través de una canción, a través de un cuadro, a través de una frase. ¿Cuántos libros no han empezado con una frase de alguien más? Como decía, no sé, Borges, y alguien hace un estudio, un escrito sobre Borges. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros seamos observadores de todo lo que nos puede detonar la creatividad para poder expresar lo que somos nosotros. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la escritura No, automática? interesantísimo. Además, para que los chicos que nos están escuchando, pues sepan que pueden acudir al centro de escritura para que los guiemos, para que apoyemos esa inquietud que tienen por escribir. Y me parece interesantísima la técnica que nos estás platicando. Quedamos que íbamos a escribir y no me han traído sus escritos. Pati quedó que le gusta la poesía. Ah, sí, tienes razón, no.
No he hecho mi tarea. No, pero podríamos hacer un poema surrealista o un escrito, lo que ustedes quieran, sobre utilizando esta técnica, ¿no? Yo creo que es muy buena, aunque, como les decía, Paul Hammond dice que es muy difícil porque finalmente nosotros pensamos conforme estamos acostumbrados a las experiencias de la vida. O sea, si yo hablo de coche, pues voy a pensar en llanta y voy a pensar en calle y voy a... Pero, ¿qué tal si nos salimos de eso? Buñuel y Dalí lo lograron, ¿no? Porque si ustedes ven Un perro andaluz, que es esta primera película, es una película 100% surrealista, pero fíjense bien, a pesar de que utilizaron la escritura automática, todos los registros que hay en la película tienen referencias de Goya, con todo lo que son los caprichos de Goya, cuando hay una denuncia sobre la educación en España. El último fotograma es súper interesante porque volvemos con esta escritura automática y con cómo detonar la creatividad. Dalí, a partir de un cuadro que estaba en su casa, que se llama El Angelus de Millet, él afirmaba y aseguraba, en el Angelus hay una cosecha, ¿no? Hay dos campesinos recogiendo la cosecha. Él afirmaba que en esa que Millet originalmente no había puesto la canasta de la cosecha, que había una tumba de un niño pequeño de 2 años. La historia es que Dalí tuvo un hermano anterior a él que se llamaba Salvador. Se muere cuando tiene 2 años y le ponen a él Salvador, pero lo terrorífico de esto es que en la casa de Dalí, de los papás de Dalí, solo había fotos del hermano que había muerto, no de Dalí. Entonces él, a partir de ese cuadro, crea una estructura que se llama, una escritura que se llama el sistema paranoico crítico. Entonces, ese cuadro lo vamos a ver representado en casi toda su obra. Y el último fotograma de El perro andaluz, él lo escribe y así se retrata. Wow, qué interesante. Muchísimas Entonces, gracias, Betty. pues espero que les haya gustado y los invito a todos los alumnos que nos escriban, que escriban sus poemas o cualquier escrito surrealista y nos los manden aquí al programa y los esperamos en el Centro de Escritura. Claro que sí. Regresamos en un par de minutos. Estoy perdido, desempleado y tengo una sed moribunda. Caminando de casa en casa, suplicando un vaso de agua, sentía que al fin era parte de todos. Pero cuando la vi, joven, bella y pelirroja, supe que nada tenía y que estaba en el principio del mundo. Me ofreció su hogar y también la amistad de sus amantes, que eran animales salvajes. Decidí quedarme. Allá afuera en la ciudad estaba la locura y le tenía miedo. Cuando fui parte del zoológico que era su casa, entendí el amor como una infancia. Uno a uno, cada animal tenía relaciones con mi chica, yo incluido. Era feliz. Y fui más feliz cuando me dijo que yo era su favorito, además del tigre y la serpiente. Un día fuimos al cine. Éramos un par de locos enamorados y uno podía ver cómo incomodábamos a los demás por eso. Tal vez fue esa la razón por la que, cuando regresamos, encontramos a todos los animales muertos. Fue una masacre. Desolados, mi chica y yo los enterramos e hicimos marchas fúnebres. Pasaron las semanas y supe que mi chica estaba embarazada, que tenía un plan, de que este ser que estaba en su vientre era una especie de elegido. Yo no entendía nada. Esperé al nacimiento como se espera un milagro, nada más. En el hospital, horrorizados me entregaron al niño, que era una mezcla de todos los animales, incluyéndome. Era hombre y superbestia, y en la lejanía del hospital una bomba de hidrógeno ha destruido la ciudad de Los Ángeles y traído consigo el apocalipsis. Entonces entendí, el elegido había llegado. Así concluye Animales hasta en la sopa, de Charles Bukowski, 1974. Radio Congeladora, transmitiendo las 24 horas, los 365 días del año. Aprende a comunicarte. Acércate al Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Esto es Escritura a Voces.
Estamos de vuelta en Escritura Voces. Yo soy Patricia Maldonado Pérez y hoy vamos a platicar de un tema que relativamente es nuevo. Empezó a cobrar cierta relevancia en el año 2016 y bueno, si bien tiene antecedentes desde el siglo pasado, la característica es que ya con una mayor regularidad estuvo vigente, sobre todo a raíz del Brexit. Ustedes recordarán este episodio en la historia económica de Europa, donde, bueno, se estaba tratando la salida, como el nombre lo indica, Britain Exit, la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, y vino a ser la palabra posverdad la más utilizada en todo el año, ¿no? En el año 2016, hace exactamente 3 años, pero hay mucho que decir alrededor de esta temática y se las escogimos para platicar en este programa, pues porque tiene varias interpretaciones, es muy trascendente como temática en la actualidad porque tiene que ver directamente con las nociones, las percepciones que tenemos en torno a la información y la vida misma, y de esta manera pues estaríamos viendo, ¿no? Cómo la podemos tener presente a la hora de elaborar nuestros textos, a la hora de construir nuestras propias ideas. Muy bien, me parece muy interesante, Patti, en cuanto a la construcción de ideas, en cuanto a la interpretación. Creo que aquí en esta parte de las competencias comunicativas que tratamos con especial atención en el Centro de Escritura, a veces olvidamos que estas competencias comunicativas también tienen que ver con el intérprete, con cómo de manera crítica recibimos un mensaje. Y entonces lo que tú platicas acerca de la posverdad en el sentido de las noticias falsas que nos transmiten a través de los medios, si no tenemos una recepción crítica, entonces podemos malinterpretar y de esta manera volver a viralizar o viralizar un mensaje en las redes o de alguna manera traducirlo, interpretarlo con una idea falsa porque no estamos informados. Y bueno, pues a esto voy y me gustaría que nos platicaras cómo se da la posverdad o a qué se refiere el debate de la posverdad en las redes sociales. Bueno, pues hay que tener en cuenta la parte histórica, desde luego, y estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Donde todavía no teníamos la internet, no teníamos acceso a información de manera directa, información de la vida cotidiana, de los hechos que se van suscitando durante la jornada del día y la noche. Quienes nos informaban eran tradicionalmente pues los medios de comunicación conocidos como la prensa, la radio y la televisión. Y estos medios, su dinámica de trabajo consiste en lo siguiente: de los hechos que se van presentando, van escogiendo los que, de acuerdo con su ideología como medio, como empresa informativa, y de acuerdo con su filosofía en cuanto a línea editorial, los prefieren o les resultan que son más trascendentes para su público objetivo, presentan las noticias. Por lo tanto, esa sustracción de la realidad cotidiana es la que venían haciendo los medios de comunicación, y a nosotros los receptores pues era la que nos presentaban. Teníamos noticiarios fijos a través de la televisión, teníamos también espacios radiofónicos y la otra parte, la que hacía la prensa escrita, que nos presentaba las noticias de un día a otro. La radio y la televisión nos presentaban a horas específicas y podemos ver esta situación, ¿no? De los hechos eran seleccionados por los medios de comunicación y presentados de cierta manera. Viene la internet a irrumpir todas las formas de dar a conocer las noticias en el año 1995, pero ya se asentó a nivel México hasta principios de esta década, en este tercer milenio, y vamos a encontrar que los usos básicos que se tiene de la internet por parte de los mexicanos son las redes sociales y específicamente Facebook. Ahora la gente acude ya no solo a los espacios en internet que tienen los medios, sino a las redes sociales para saber qué está haciendo el otro, cómo se informa el otro,
y esa curiosidad natural que tenemos como especie humana de saber cómo vive el otro, pues es lo que da origen a la información, ¿no? A las noticias mismas, porque las noticias sí se suscitan de forma natural, pero también hay otras que son preparadas, que son visualizadas por los medios de comunicación y los periodistas para darlos a conocer. Y bueno, ahora ya con Internet, con esta posibilidad de tener redes sociales y de acceder a la información, y también algo muy importante, ya no solo se nos facilitó el acceso a la información y desde un dispositivo que traemos en nuestra bolsa del pantalón, ¿no? o en la bolsa o mochila que cargamos cotidianamente, sino que nos volvimos prosumers, consumidores, ¿no? Productores y consumidores de información, y por lo tanto nosotros podemos subir una fotografía y a lo mejor no tenemos la noción teórica ni el valor periodístico de ella, pero finalmente puede tener esa característica. Difundimos también hechos, y los periodistas que antaño hacían eso, que estaban abocados a describir la vida cotidiana, pues ahora padecen y enfrentan esta situación en que cualquier persona está en la posibilidad de subir los hechos. En todo este contexto, en la propiedad de los medios, en la manera en la que los medios piensan la comunicación y el periodismo y trabajan las noticias, y del nuevo rol que ha tenido el público, pues vamos a encontrar ese término de posverdad, donde todos los hechos que en cierta manera o entre comillas vendrían siendo objetivos y nos daban cuenta de la realidad en nuestro entorno, ahora son utilizados para manipular a la gente. Y esta forma de hacerlo es inventar la información. De hecho, para tener una noción más clara de lo que puede ser la posverdad, es inventar mentiras, es crear mentiras emotivas. Una de las expresiones más prácticas que podemos ver es con el presidente Donald Trump. En su campaña política, por ejemplo, él lanzaba muchas noticias a través de Twitter, donde aludía a los mexicanos, a la economía, al mundo en general, al cambio climático, y sin confirmar la información, sin reflexionar la misma, únicamente ponía algún tipo de comentario y generaba expectativas altas o también debate por parte de los lectores y de sus seguidores. Esto traía como consecuencia que la gente pues ya ni siquiera tuviera la certeza de si lo que estaba diciendo el presidente de Estados Unidos era real o simple y sencillamente lo que piensa la gente es que es verdad, porque lo dice el presidente de un país, y en este caso de la potencia del mundo. Debemos entender entonces que las redes sociales, que los medios de comunicación tradicionales, que están recorriendo mucho las redes sociales, pues se enfrentan a esta realidad en la que pueden surgir información y sobre todo del ámbito político, de intereses políticos y económicos, para manipular esa forma de ver la realidad y de ver las noticias, el acceso a la información que tenemos en conjunto. De ahí viene lo de posverdad. No es que sea una palabra nueva, de hecho está desde los años 60 por ahí vigente. Se habla, por ejemplo, también que Johnson Orwell fue el primero que inventó esta situación de las fake news, ustedes recordarán que nos invadían marcianos, es desde ahí donde se ventila, ¿no?, que habrían ocurrido las primeras noticias falsas para podernos dar esa sensación de angustia, si quieres verlo también, de emoción, de sentimiento, manipular nuestras creencias con fines, insisto, políticos, económicos y intereses, ¿no?, que también se llegan a conjuntar. Muy bien, Pati. Bueno, hace rato hablabas del prosumer, ¿no? Es decir, el público cómo puede colaborar y reconstruir una historia. Y en el caso del periodismo transmedia, pues puede reconstruir o de alguna manera modificar, o que sea como una verdad a medias o una verdad distorsionada, porque muchas veces el público lee una noticia y esa noticia es verdad, ¿sí? Pero al momento de distorsionarla, se empieza
a viralizar, la gente empieza a contarle a otra y es el típico rumor y el chisme, ¿no? Y que se va modificando. Pues lo mismo pasa en las redes, pero a una magnitud mucho más grande. Y yo te pregunto, el periodismo transmedia, que de alguna manera se expande a diferentes plataformas, una noticia, y se puede expander también a diferentes recursos, medios, donde cada mensaje es autónomo, ¿sí? Una característica del periodismo transmedia es cómo pueden intervenir los usuarios, cómo pueden intervenir en este rol del prosumer. Y al momento de intervenir, pues es común o es lógico que intervienen y modifican la noticia. Entonces puede ser propiciar el periodismo transmedia el que se generen noticias falsas. Sí, claro que sí, porque al final de cuentas lo de transmedia es como el nombre lo dice, ¿no? A través de diferentes medios de comunicación, de diferentes plataformas, hoy se dan a conocer las noticias. Y sí, absolutamente real, ¿no? Si uno se pone a observar los estudios que se han hecho a este respecto, cuando se difunden noticias, las que causan emoción o afectan en los sentimientos, en la percepción de la realidad, son las más comentadas. Y no son noticias formales, investigadas, que están con hallazgos o evidencia. La gente es muy proclive, desde su forma de ver la vida, a opinar de esto. Supongamos, ¿cuáles han sido de las noticias más comentadas en México cuando el presidente hacía la división entre chairos y fifís? Ajá. Ahí van, se abocan formas de ser, de percibir la vida, y la gente está sobre eso, en lugar de pensar, por ejemplo, el trasfondo o la trascendencia que puede tener una información de este tipo. Y opinamos sobre ello. Hay otros ejemplos también donde las noticias han tenido una manera muy recurrente para que la gente opine. Cada mes se nos habla de que va a haber el impacto de un asteroide en la Tierra. Ajá. Y la gente sigue pensando en eso y sigue opinando sobre eso. Y bueno, lo que tú dices, sí hay una amplia gama de posibilidades que nos ha permitido tener el periodismo transmedia. El asunto está en que no sabemos distinguir, que no somos críticos a la hora de consumir la información, que no sabemos, de hecho, de dónde consumir información el día de hoy. Hay una intoxicación, dicen los teóricos, infoxicación con la información, y faltan consumidores críticos, prosumers críticos, que abonen a la libertad de expresión, al bien común, que son finalmente las labores a las que se aboca el periodismo. Y bueno, un principio básico del periodismo es la verdad, contar la verdad de los hechos. Así es. Nos Muchas dice gracias. Jonathan Muchas gracias, Pati, sí. que tenemos que hacer otra pausa y regresamos con una sorpresa, para todos. Tenemos una sorpresa que dos estudiantes pues nos van a platicar también acerca del tema. Gracias. Estás escuchando Radio Congeladora. Quédate callado y solo, casi todo sobra y huelga, de la rama el fruto cuelga, y la rosa del perciolo, no a efectos del creer solo, sino a la inerte ceguera que la visión exagera en alcance y en sentido. Alfonso Reyes. Alfonso Reyes Ochoa fue un escritor y diplomático mexicano, nacido el 17 de mayo de 1889 y fallecido el 27 de diciembre de 1959. Dado su contacto cercano con otras culturas y su labor de investigación literaria, fue conocido como el Regiomontano Universal. Te desnudas igual que si estuvieras sola, y de pronto descubres que estás conmigo. ¿Cómo te quiero entonces, entre las sábanas y el frío? Jaime Sabines. Jaime Sabines Gutiérrez fue un querido y respetado poeta y político mexicano, nacido en Tuxtla Gutiérrez el 25 de marzo de 1926 y fallecido en Ciudad de México el 19 de marzo de 1999.
Sabines reconoció la importancia del estudio técnico para su evolución como escritor para encontrar su propia personalidad. Transmitiendo desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Radio Congeladora. Con música y programas en vivo 24 horas, 365 días al año. Ubicados en Boulevard Eduardo Monroy Cárdenas 2000, San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México. Aprende a comunicarte. Acércate al Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Esto es Escritura a Voces. Hola, mi nombre es Pamela Porras y estoy con Daniel Espinosa y estamos de vuelta aquí en Escritura a Voces. Vamos a comenzar con la mesa de discusión de alumnos, así que, bueno, estábamos retomando el tema de la posverdad que ahorita escuchábamos en las voces de María Luisa Morales y Patti. Así que vamos a retomar este tema tan controversial y que yo creo que se ha subestimado en nuestra sociedad. Ese tema de las fake news, de todas las noticias inventadas, creo que es un tema tremendo porque pues no es ni mentira, no es ni verdad, es una mezcolanza, es una tercera categoría que pues realmente confunde más, ¿no? a las personas que no se informan pues debidamente o que están buscando la verdad en cierta forma, pero que no la buscan como debe de ser. Así que dime, Daniel, ¿qué opinas sobre este fenómeno? ¿Crees que se ha subestimado? ¿Crees que se le ha dado la importancia que necesita dar, que se le necesita dar para crecer como una sociedad sana e informada? Pues claramente se ha subestimado, pero yo creo que mayormente se ha normalizado por el hecho de que se ha hecho de recursos tecnológicos como lo serían las granjas de bots, en el que las personas que se dedican a traer estas fake news hacen uso de ese recurso para propagar las diferentes verdades entre personas, diciendo, si un mayor número de personas creen en esta noticia, yo tengo que traer en esa noticia porque la mayoría está creyendo en esto, entonces esto debe ser la realidad. Y pues tú comentas una parte muy importante en el que pues esto se queda entre un dicho de verdad y mentira. Aquí afecta lo que sería la realidad y la percepción de las personas. Porque, o sea, es muy distinto lo que nosotros podemos ver en nuestra opinión a lo que realmente está pasando. Entonces, aquí una forma en la que las personas podrían informarse es a través de indicadores reales. Cosas que están con estadísticas que podemos ver a través de sitios oficiales. Cosa que no es algo muy común porque pues no podemos ver, por ejemplo, el INEGI en Facebook. Y pues a diferencia sí podemos ver a Juanito Pérez, el prosumer de una noticia fake news, dando su opinión y creando más fuentes de fake news. Claro, sí, o sea, es que lamentablemente actualmente pues les da flojera, ¿no? Bueno, sobre todo a los jóvenes, yo creo que como jóvenes nos hemos hecho muy flojos para buscar la verdad y yo creo que esto trasciende tiene más bien un trasfondo más allá que me gustaría analizar desde una perspectiva sociológica. Ahorita estamos estudiando el tema de ideologías con la doctora Maricruz y pues una ideología es todas esas convicciones, todo ese bagaje de ideas que tú traes y que tú manifiestas con tus acciones, tú manifiestas con tu actuar. Entonces, si analizamos este fenómeno desde esa perspectiva, o sea, quisiera yo entender cuál es el trasfondo, y creo que es eso que comentabas, que la gente no quiere buscar en los sitios oficiales porque pues requiere tiempo, requiere pues necesitas tener como las ganas de saber, y realmente nos hemos hecho consumidores así de instantáneos, que queremos saber todo ya, queremos tener todo ya, y la verdad, honestamente, a mí me ha pasado eso, que lo leo y me dan a tole con el dedo, perdón por el término, pero me trago así todo lo que me dicen porque pues no busco más allá, no quiero leer más, no quiero informarme más porque tal vez traigo otras cosas en la cabeza pero creo que ese es un problema social que está creciendo muchísimo nuestra generación, sobre todo porque las redes sociales, o sea, sí pasan muchísimos medios, pero en las redes sociales es bien fácil creerse las cosas, es bien fácil
quedarte con el primer título, a veces ni siquiera abres el artículo, lees el título y dices, no, ya está pasando esto, y empieza voz a voz a incrementarse una noticia que pues ni al caso, termina siendo un teléfono descompuesto totalmente. Y pues yo creo que es eso, esa flojera, esa apatía por conocer la verdad, por estar cómodos, y que al final es una ideología difusa, que tú no eres consciente de que estás siendo víctima de una mentira. Tú no estás consciente de que te estás creyendo algo que no es totalmente cierto, bueno, tampoco totalmente mentira. Es como un fenómeno que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta por lo bien estructurados que a veces están esos datos, están muy bien estructurados y incluso muchas veces son más interesantes que los datos reales, que los datos verdaderos. Los hacen, ¿cómo decirlo? Sabrosos, los hacen agradables como pues para más bien hablar. como digeribles, o sea, que Exacto. la gente diga, no está muy complicado y así pues debe de ser, ¿no? Porque, o sea, es la forma más fácil en la que yo lo entiendo y pues así ya no le busco de más, porque aquí, o sea, como tú lo comentabas, sí vivimos como una época de flojera, pero es más debido a una cultura de la inmediatez que nos ha dado la tecnología, en el que nosotros si no tenemos la comida en ese momento, o sea, pedimos un Uber Eats y que antes íbamos hasta el local a comprarla, pues, o sea, se nos hace más fácil, ¿no? Entonces, como que nos vamos entrando en esta área de confort. Y lo mismo con las noticias. O sea, vemos que las personas, con el simple hecho de que vean ya un párrafo de lo que está pasando en esta realidad, esa va a ser su realidad. E inclusive personas que como que se están haciendo como o allegando de estos conocimientos, van construyendo de fake news, más fake news. O sea, lo que decía el prosumer. Entonces, aquí nos encontramos con una situación en el que no checan en los sitios oficiales. Y aquí, también aquí en México, se desarrolla de que, no, es que el gobierno también miente. Ok, el gobierno miente, pero hay organizaciones que son autónomas y que son oficiales. Y estas mismas se dedican a traer un contenido verídico de la situación. Y pues lo curioso aquí es de que son las fuentes que pues realmente pues no buscamos. O sea, por ejemplo, yo comentaba INEGI, ¿no? INEGI es una fuente autónoma del Estado. O sea, que es libre de lo que el Ejecutivo le mande a hacer. O sea, si le encargan cosas, pues sí lo hacen, ¿no? Pero, o sea, si el ejecutivo le dice, no, es que modifica ese dato, pues no lo tiene que hacer, no puede hacerlo, porque es autónomo. Entonces aquí vivimos como una percepción en el que pensamos que si voy con gobierno me va a mentir, si voy con sociedad me va a mentir. O sea, nos quedamos con la idea de que, ¿quién está diciendo la verdad? Entonces aquí la parte del prosumer es muy importante, porque, o sea, se nos hace más fácil traer a una persona que tenemos de momento pues más cerca, o sea, como alguien que consideramos de confianza, como serían como los youtubers, en el que vemos que, o sea, si el youtuber Juan Pazurita me dice que en México la gente es pobre porque quiere ser pobre, pues vamos a pensar en eso. Está un poco extremo, pero, o sea, es lo que traemos porque es una persona a la que tenemos confianza. Entonces, aquí, como sociedad, tenemos que buscar que esta ideología que se nos ha planteado o que nosotros mismos hemos planteado o hemos buscado, pues combinarlo un poco con la crítica, porque ser críticos no solamente se dedica a destruir cosas, o sea, es ser los aspectos positivos y aspectos negativos, porque, o sea, las fake news se derivan de estos dos, o sea, por eso vemos de que, o sea, es muy difícil identificarlas luego, a menos de que ya tengas como la costumbre, no, ese sitio es oficial, pero aún así pues voy a buscar en otros lados y, o sea, pues vas construyendo como la verdad, ¿no? Porque, o sea, seamos honestos, pues no estamos ahí para presenciarlo, o sea, nos informamos de lo que la data nos diga. Sí, ahorita que comentaste eso de los youtubers, de que muchas veces es porque, o sea, nos creemos más eso porque es más digerible. Creo que a nosotros como jóvenes nos corresponde, si vemos esta problemática, nos corresponde ver cómo cómo obtener esa información y cómo hacerla digerible, pero que sea siendo esta la información verídica, cómo hacerlo digerible para nuestros, no sé, nuestros compañeros que tal vez no les interesa, que no les interesa buscar. Además, es algo que es en beneficio de todos informarse, porque cuando tú sabes muchas cosas, tú entiendes tu contexto, tú lees, tú aprendes más, tú eres menos manipulable, eres muchísimo más consciente de ti mismo, eres muchísimo más capaz de ejercer un juicio propio, porque si no, estás tomando el juicio social que hay en general y pues te vas a mover como con toda la sociedad como borreguitos y nos van a
mover bien fácil en la política, nos van a manipular y como dicen, ¿no? En el pueblo pan y circo, al pueblo pan y circo, y nos van a traer así de un lado para el otro, sin saber realmente dónde está nuestro cimiento, nuestra convicción, lo que nosotros creemos, lo que nosotros consideramos como correcto, sino que nos van a decir cómo actuar y qué es lo correcto, qué es lo que se debe de hacer. Y en esta época que los jóvenes son de, ay, no, libertad y no sé qué, pues jóvenes hay que informarnos bien, o sea, no se trata de libertad a lo menso, no es libertad según lo que un youtuber dice, sino pues si quieres ser libre, o sea, citando la Biblia literalmente, que la verdad te hace libre, pues busca, infórmate, aprende de cosas que tal vez no estás acostumbrado, pero necesitamos tener un arsenal de conocimientos que nos ayuden a poder tener un juicio correcto, porque si no vamos a ser arrastrados por las corrientes, por las modas, por todo, sin saber ni siquiera por qué y para qué hago las cosas, sino que nos van a manipular totalmente. Y yo creo que nosotros como jóvenes tenemos, o sea, que nosotros que queremos que se sepa la verdad, que no ser llevados por estas corrientes de manipulación, hay que ayudar, ¿no?, a nuestra generación a partir de la obtención de esa información verídica y poder, no sé, hacer un canal en el que, o sea, un canal de YouTube, me refiero a un canal de YouTube, un canal en el que podamos dar noticias de forma agradable, pero que sean noticias, pues verídicas, ¿no? Y creo que es algo muy importante y que no podemos seguir subestimando. No podemos seguir ignorando esta situación, porque realmente pues nada más va a hacer que nuestra sociedad vaya desplomándose, o sea, el tejido social se va corrompiendo porque estamos abusando de un derecho de libertad de expresión. O sea, que en todo momento debemos de considerar que, o sea, no es un derecho que nos reconoce el Estado, es un derecho que nosotros le exigimos al Estado en el contrato social. Entonces, aquí vemos que al hacer eso de este derecho, o sea, pensamos que no tiene límites, pero realmente sí los tiene. Exacto. Y bueno, ahorita vamos a seguir con nuestras maestras queridísimas del Centro de Escritura. Nos vamos a un corte comercial y volvemos. Transmitiendo desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Radio Congeladora, con música y programas en vivo. 24 horas, 365 días al año. Ubicados en Boulevard Eduardo Monroy Cárdenas 2000. San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México. Radio Congeladora. Concepto Radial presenta. A ciencia cierta. Está pelona la cosa. La gente que tenemos poco pelo en la cabeza sufrimos feamente de bullying. Que nos pongamos una gorra porque damos el charolazo, que nos pintemos el pelo pero con marcador Esterbrook, que nos peinemos de aprestado, en fin. Y se siente bien gacho, oye, porque socialmente la pérdida del cabello está asociada con enfermedad o vejez. ¿Por qué creen que the 45 President of the United States of America, 70 years old, usa un chuchuluco güero? Hablemos sin pelos en la lengua de la calvicie. Una persona tiene en promedio 100,000 pelos en el cuero cabelludo, los cuales están compuestos de queratina, proteínas y aminoácidos. La calvicie o alopecia, como se le conoce técnicamente al asunto de la pérdida del cabello excesivo, tiene varias clasificaciones. La más común es la alopecia androgénica, llamada así porque afecta principalmente a los varones y se debe a la acción de las hormonas masculinas o andrógenos sobre el folículo piloso, provocando su miniaturización progresiva. Si a muchos machos alfa les afecta la pérdida de pelos en la cholla, imagina a una mujer. Si una mujer pierde más de 100 cabellos al día de forma muy localizada y abrupta, hay que ir de volada a buscar un tratamiento porque ya no es normal. Hay algunos medicamentos que han probado su eficacia, pero no te los vayas a echar en la cabezota tú sola, ¿eh? Ve con un profesional en dermatología y que revise tu caso. ¿Y tu coco?
Si bien un pelo no contiene células vivas, sí crece. El ciclo de crecimiento de un pelo consta de 3 fases. En la fase anágena, que va de 2 a 7 años, el cabello crece chulo de bonito. Luego, la fase catágena, que dura de unas semanas, es en la que la raíz del cabello se acorta y se desplaza hacia el cuero cabelludo. Y finalmente la fase telógena, periodo en el que el pelo se ve su triste caída para que empiece una nueva fase con otro pelo. Así, cada pelo está en una fase distinta. Varios factores afectan en la pérdida del cabello en condiciones sanas. Aspectos genéticos, el estrés, cambios hormonales, el bañarse con agua muy caliente, exponerse a los rayos UV sin protección en la cabeza durante mucho tiempo, los hábitos alimenticios y por supuesto el uso y abuso de secadoras, tenazas, planchas, tintes y permanentes. ¡Mamá, ahí te hablan! Para los que ya no tenemos remedio, también podemos optar por injertos capilares. Hay un viejo método, un poco salvaje, de ir cortando pequeñas tiritas de cuero cabelludo e irlas poniendo en las zonas requeridas. Y otra más moderna, en la cual se extraen folículos uno por uno de una zona donante y se injertan en la zona despoblada. ¡Pelones del mundo, uníos para hacer la cooperacha para los injertos! Soy Charlie Aguirre y esto es A Ciencia Cierta. A Ciencia Cierta. Radio Congeladora, transmitiendo las 24 horas, los 365 días del año. Aprende a comunicarte. Acércate al Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Esto es Escritura a Voces. Estamos Pamela, Daniel, Patti, y vamos a seguir platicando acerca del tema que me parece muy interesante y refiriéndonos a las competencias comunicativas y a lo que ustedes como estudiantes tienen un compromiso muy grande para que en las redes sociales realmente transmitan o escriban ustedes lo que es verdad, ¿no? Que les conste a ustedes que la información que están retransmitiendo es verdadera. Por supuesto que el ejercicio de la creatividad y el que ustedes también escriban pues información interesante no requiere de decir mentiras. Ustedes pueden hacer ese uso de la creatividad y transmitir a todos sus amigos, a todas las personas que tienen contacto con ustedes en las redes sociales, pues parte de su creatividad a través de la escritura, a través de la imagen, pero con un grado de responsabilidad de si esta es verdad o mentira, o finalmente, como Pamela nos decía, que está en ese centro de una verdad distorsionada. Es mejor informarnos antes, también como lo decía Daniel, y bueno, pues entonces la comunicación vemos que tiene una gran responsabilidad. Y seguimos conversando. Patti nos quiere decir algunos tips, también Daniel nos va a dar algunos ejemplos, Pamela también nos va a dar algunos ejemplos que entre los jóvenes luego suelen surgir en los grupos de redes sociales. Y bueno, Patti, pues si quieres. Sí, claro, pues enfatizar, ¿no? También que una de las bondades que tiene la internet es que se puede difundir información de manera inmediata. Esto ha hecho que, aparte de las fake news, pues la información que se llegue a difundir es absolutamente errónea, porque medios de comunicación trabajan a contrarreloj, quieren ser los primeros en presentar noticias y esas noticias están erradas. Tal es el caso, seguramente habrán visto o se habrán enterado, un par de meses el rey de España fue operado de una rodilla y el periódico El País, que es uno de los más prestigiados de habla hispana, tenía preparada su nota sobre el fallecimiento del rey.
Y como ya las informaciones que nosotros vemos en la web pues requieren de una programación, estaba programada esta nota en caso de que muriera el rey y se les fue. Se les olvidó a los del periódico El País frenar, ya tenían la nota y se va, y pues esto genera especulaciones y genera confusión en los medios, porque los medios, hay que recordar, también ya tienen como fuentes de información a las redes sociales y a lo que ahí se publica. A veces no hacen un trabajo exhaustivo como se esperaría de verificar la información. Por lo tanto, hay que tener presente pues que sí es un tema de analizar, de observar desde dónde estamos consumiendo la información. Ya han habido otras fake news, como cuando se dijo que habían encontrado un tren nazi en Polonia, han matado a muchos artistas en internet, y obviamente esto trae repercusiones, la gente se lo cree. Y otra cosa que debemos también tener por ahí es que las fake news generan, así como generan discordia, desánimo entre la gente, pueden también desacreditar a personas, a partidos políticos, algo también que es muy recurrente. Nos corresponde, por tanto, pues saber que se difunden esas noticias con fines políticos, económicos, y en muchos de los casos pues se le da una ganancia económica a los espacios donde se consultan esas noticias, porque se hacen presente y ahí nos difunden publicidad. No es gratuito pues la presencia de las fake news. ¿Cómo podemos detectarlas? Sí, en primer lugar tendríamos que estar viendo de dónde vienen las noticias. Los medios de comunicación tradicionales que tienen sus sitios en internet son una fuente hasta cierto punto confiable del origen de la información, porque la mayoría de los medios tiene una misión periodística, una misión de hacer la comunicación enfocada en la libertad de expresión y en la verificación de información, y también de contar los hechos lo más próximos a la realidad posible, que vendría siendo ahí el vínculo con la verdad. En segundo lugar, hay que observar el URL o el dominio, porque puede tener algún nombre del medio de comunicación, pero no es tal. Nosotros lo podemos identificar verificando el dominio real, el medio de comunicación como tal. No sé, se me ocurre el universal.com.mx versus el universal y otra palabra que estaría siendo agregada o que tendría palabras que no son propias para un medio de comunicación. Hay que tener presente en la consulta de las noticias cuál es la misión y la visión de los medios de comunicación. En la medida en la que nosotros sepamos cuál es la forma y la percepción de hacer noticias de ese medio, vamos a tener mayor claridad en relación con lo que consumimos, cómo nos informamos. También tener mucho cuidado al consultar nada más noticias sobre Google, porque nos pueden informar muchísimas fuentes y al final de cuentas es una desinformación. Ahí hay que regresar a los medios de comunicación tradicionales. Y la otra, una manera de también ver si es un medio o es una información falsa, lo podemos ver con su construcción gramatical y de escritura. Por lo regular, las fake news tienen problemas de ortografía y redacción, algo que genuinamente no ocurriría en los medios de comunicación tradicional. No, sí, claramente, porque pues como que pasan por esta edición en el que ven pues qué tan genuino es el artículo, entonces pues siempre hay que checar eso. Y pues tocabas un punto muy importante que iba muy referente a lo que estaba cerrando de los límites, ya que hablamos sobre que en algunas fake news hablamos de difamación, o sea, en el que por ejemplo, en el caso de que el año pasado empezó a circular por grupos de WhatsApp de comunidades, sobre todo en Puebla y en Veracruz, en el que había pues cierto número de personas colombianas que se dedicaban a secuestrar niños. Nunca decía quiénes eran, si era una verdad, si se secuestraron niños. Simplemente se circuló la noticia por los grupos de WhatsApp de esas comunidades, y el primer colombiano que agarraron fue el primero que lincharon, y hubo un total de 10 muertos. Entonces pues tenemos de que tener mucho cuidado, en el sentido de que pues si vemos que una noticia falsa de inicio está difamando a personas o instituciones, pues realmente pensarla más de 2 veces, porque pues esto tiene consecuencias muy severas. Sí, creo que siempre es importante cuestionar y analizar todo, y pues igual lo que comentas
De googlear la información, buscar en Google ciertas cosas, creo que sí es bien importante tener cuidado, porque me he escuchado de muchas personas, y me pasó personalmente, que una vez busqué los síntomas de algo que yo sentía, ¿no? Bueno, pues literal Google me mató, o sea, yo ya tenía 10 días de vida, así que sí es bien importante estar siempre cuestionando todo. Y fui al doctor, y pues el doctor se botó de la risa sobre que yo ya creía, yo lloré, de verdad me espanté mucho, y eso es lo que genera pánico, genera desánimo, genera miedo. Si de por sí las noticias reales ya generan a veces pánico, desánimo, pues hay que evitar provocar esto por algo que ni siquiera es totalmente cierto. Así que hay que tener mucho cuidado, y pues amigos, compañeros que nos escuchan, los animo a que siempre se cuestionen todo y lo analicen, se informen, y que no sean manipulables. De verdad que muchas veces nos espantamos, lo digo por experiencia propia, y pues ni siquiera hay por qué hacerlo. Muy bien, pues les comentaba a los chicos y a Patti que hay un estudio, estuve revisando, hay un estudio que dice que el 70% de las noticias, más bien el 70% de lo que se dice en Twitter es falso. Entonces imagínense cuánto ir y venir de mensajes, de tweets, que en realidad lo que te están diciendo no es cierto. Y cuánta pérdida de tiempo, porque hay gente que se quedan o que dedican 3-4 horas de su día a estar en redes sociales, y todo ese tiempo están siendo manipulados a través de las emociones. Está el estado de ánimo, por supuesto, pesimista. El estado de ánimo se vuelve superficial, porque en realidad todo lo que nos están diciendo, y como decía Patti, ciertas noticias que no tienen ni siquiera ninguna relevancia, están siendo transmitidas por las redes sociales y son falsas, ¿sí? Todavía que realmente las redes sociales nos dieran información que nos sirva para nuestra vida cotidiana, pues otra cosa sería. Pero si nos están dando información falsa, como nos dice Pamela, y estamos sufriendo cuando leemos esa información porque ya creemos que estamos enfermos y nos vamos a morir por lo que estamos leyendo, ¿sí? Y caemos todos. A lo mejor hay algunos que podemos decir, no, yo soy universitaria y estudié una maestría, y a mí cómo me van a engañar. Y no es cierto, claro que te engañan. Por supuesto que tú lo lees y en ese momento puedes estar susceptible, y te están diciendo una información acerca de una enfermedad, como tú dices, cuando estás susceptible a que muchas cosas te influyan. Y entonces, si el 70% de la información, por ejemplo, en Twitter es mentira, imagínense en Facebook, ¿sí? También es yo creo que el mismo caso. No sé, Pati, ¿tú qué nos dices? Pues mira, al final de cuentas, toda esta situación a lo que nos puede llevar, si no tenemos un control de la calidad de la información que consumimos, es a que cada quien busque su propia verdad. Entonces, el abanico y la falta de credibilidad, de confianza hacia las instituciones, hacia los medios, eso es lo que nos va a dar al traste, ¿no? Tenemos que insistir en eso. Y tú decías, Daniel, gracias, hace un rato algo muy importante, ser críticos. Ser críticos no es criticar nada más, sino hablar de lo positivo y lo negativo de las cosas, ver desde dónde nos estamos informando y cómo nos estamos informando, para que tengamos pues una realidad hasta cierto punto de vista objetiva, y no estar consumiendo información porque nos complace. Sí, bueno, realmente ya para cerrar este espacio, quisiera comentar que para hacernos como de una fuente inmediata en el que podamos traer como pues las noticias reales y que nosotros creamos también de las otras, es buscar estos ciclos de confianza y, o sea, pues en pocas palabras, ciclos buscando, ¿no? O sea, es un proceso de tiempo, pero que a la larga va a ser un síntoma que va a afectar a la enfermedad de las fake news. Bueno, esto fue Escritura de Voces y muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos. Gracias. Amplía tu mente, perfecciona tus habilidades para